La amabilidad en exceso puede ser una trampa, una cárcel invisible que te ata y te agota, sin que te des cuenta. Ser tan amable puede hacer que te pierdas a ti mismo en el proceso, tal como le pasó a Laura, una mujer brillante, cuya historia cambiará tu perspectiva sobre ser amable para siempre. Laura era conocida por su amabilidad desbordante, siempre dispuesta a ayudar a los demás, sin importar las circunstancias. Pero, en realidad Laura se encontraba en medio de un gran abismo emocional. Un día, Laura se dio cuenta de que se estaba perdiendo a sí misma. Sus propias necesidades y deseos habían quedado en segundo plano. Esta revelación la llevó a una búsqueda personal en una antigua filosofía, que iluminó su camino hacia una amabilidad más auténtica y equilibrada. Si quieres saber cuáles fueron los principios que utilizó Laura para transformar su vida, mantente con nosotros hasta el final, y prepárate para una experiencia reveladora, donde descubrirás los secretos del estoicismo, que te ayudarán a liberarte del lado oscuro de la amabilidad para siempre. Los antiguos filósofos comprendieron el impacto profundo que puede tener la benevolencia en nuestra vida, y cómo liberarse de las cadenas de la amabilidad excesiva, para empoderarte, y tomar el control de tu vida y tus relaciones. En esta primera sección, exploraremos a fondo la trampa en la que caen muchas personas debido a la amabilidad excesiva. Para ilustrar mejor esto, veremos la historia de Juan. Un hombre amable por naturaleza que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Su lema era sí, a todo, sin importar las circunstancias. Juan se convirtió en el sí constante de su grupo de amigos y colegas. Cuando alguien necesitaba ayuda con una mudanza, Juan estaba allí. Cuando alguien necesitaba que lo cubrieran en el trabajo, Juan siempre decía sí. Su amabilidad se volvió inquebrantable, pero a costa de su propia felicidad. Un día, Juan se dio cuenta de que se sentía agotado, resentido y vacío. Se había perdido a sí mismo en su búsqueda incansable de complacer a los demás. Aquí es donde entra en juego el estoicismo. Esta filosofía antigua enseña que el verdadero poder de la amabilidad reside en la autodisciplina y el equilibrio. El estoicismo nos recuerda que decir sí, todo el tiempo, no es un acto de verdadera bondad, sino de complacencia. Nos insta a establecer límites saludables, y a ser amables de manera consciente, considerando nuestras propias necesidades y valores. Como dijo Séneca, la verdadera amistad debe ser recíproca. La historia de Juan nos muestra cómo la amabilidad excesiva puede llevarnos por un camino de agotamiento emocional, y cómo el estoicismo nos ofrece las herramientas para liberarnos de esa trampa, como veremos más adelante. Ahora que hemos explorado cómo la amabilidad excesiva puede convertirse en una trampa, es hora de sumergirnos en otro aspecto crucial de este tema, la autenticidad y la honestidad. Para ilustrar esto, permíteme compartir la historia de Ana. Ana era una persona extremadamente amable, pero lo era por una razón diferente. No era que no pudiera decir no, sino que tenía miedo de hacerlo. Su mayor temor era el conflicto y, para evitarlo, solía ocultar sus verdaderos sentimientos y opiniones. Un día, Ana tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que, a pesar de su amabilidad superficial, sus relaciones carecían de profundidad y autenticidad. La gente la veía como alguien amable, pero no necesariamente como alguien en quien podían confiar. La filosofía estoica entra en juego de nuevo, enfatizando la importancia de la honestidad y la autenticidad. Los estoicos nos animan a enfrentar la verdad, incluso si es incómoda, y a expresar nuestras opiniones con integridad. Esto no significa ser grosero o insensible, sino ser honesto con respeto y empatía. Ana decidió aplicar estos principios estoicos en su vida. Empezó a ser más honesta consigo misma y con los demás, incluso si eso significaba enfrentar conversaciones difíciles. A medida que se volvía más auténtica, notó un cambio sorprendente en sus relaciones. La gente comenzó a confiar en ella más y a apreciar su apertura. La historia de Ana nos enseña que la amabilidad genuina no proviene de ocultar nuestras verdaderas emociones, sino de ser auténticos y honestos en nuestras interacciones. El estoicismo nos brinda la valentía para abrazar la sinceridad, incluso cuando es incómoda, aprendiendo a decir no, cuando es necesario, para mantener nuestra integridad como veremos en el siguiente punto. Pero antes de continuar, no olvides dar like al video, y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. Hasta ahora, hemos visto cómo la amabilidad excesiva puede atraparnos, y cómo la autenticidad y la honestidad pueden ser la clave para tener relaciones más profundas. Pero,
¿Qué sucede cuando la situación requiere que digamos no? Esta es la cuestión que abordaremos en esta sección, y para ello, consideremos la historia de Pablo. Pablo era un individuo excepcionalmente amable y generoso. Siempre estaba dispuesto a ayudar a sus amigos y colegas, y rara vez decía no a una solicitud. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Pablo comenzó a sentirse abrumado. Su agenda estaba repleta de compromisos y proyectos, y se encontraba sin tiempo para cuidar de sí mismo. El estoicismo nos recuerda la importancia de decir no cuando es necesario, para mantener nuestra integridad y bienestar. Nos enseña a evaluar nuestras prioridades y a establecer límites saludables. Decir no, no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado y autorrespeto. Pablo se dio cuenta de que su amabilidad constante lo estaba agotando y afectando su calidad de vida. Inspirado por los principios estoicos, comenzó a establecer límites claros y a decir no a las solicitudes que no se alineaban con sus prioridades y valores. Al hacerlo, recuperó el control de su tiempo y energía, lo que le permitió enfocarse en lo que realmente importaba. La historia de Pablo destaca la importancia de decir no, como un acto de autodisciplina y preservación. El estoicismo nos empodera para tomar decisiones conscientes y mantener el equilibrio en nuestras vidas. Si alguna vez has usado este principio, escríbenos tu historia en comentarios para inspirar a más personas. Hemos llegado al lado más oscuro de la amabilidad, donde el exceso puede ser una trampa, y el estoicismo la solución que nos enseña a decir no cuando es necesario. Ahora, nos sumergiremos en las recompensas de la amabilidad equilibrada. En el afán de ayudar a los demás, es común que descuidemos nuestras propias responsabilidades, sacrificando nuestras necesidades y metas personales en el proceso. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que establecer límites y priorizar nuestras responsabilidades esenciales es crucial para mantener el equilibrio y evitar sacrificarnos por otros. Tal como le pasó a Marta, una persona que decidió aplicar los principios estoicos a su vida. Marta era naturalmente amable, pero a menudo se encontraba en situaciones donde sentía que tenía que complacer a todos. Después de estudiar el estoicismo y aplicar sus enseñanzas, Marta descubrió un nuevo enfoque en su vida. Al mantener un equilibrio entre su amabilidad y la definición de límites claros, Marta fortaleció sus relaciones. En lugar de ser vista como alguien que siempre decía sí, se convirtió en alguien en quien los demás confiaban. Su amabilidad se volvió más genuina y auténtica, lo que enriqueció sus conexiones y la hizo sentirse más realizada. El estoicismo nos recuerda que la verdadera amabilidad no radica en complacer a todos constantemente, sino en ser auténticos y en enriquecer la vida de los demás a través de nuestras acciones y palabras. Al aplicar estos principios, Marta experimentó una transformación positiva en su vida. Y tú también puedes hacerlo. La amabilidad equilibrada puede fortalecer tus relaciones, aumentar tu autoestima y brindarte una sensación de propósito más profundo. Al comprender y aplicar los principios del estoicismo, puedes encontrar un equilibrio saludable entre ser amable y mantener tus límites. Como dijo Epicteto, no estamos atrapados por nuestras circunstancias, sino por nuestra falta de coraje para aceptarlas. ¿Te imaginas saber el consejo estoico más impactante que puede ayudarte a abrazar la amabilidad sin perder tu identidad? Eso es justo lo que revelaremos a continuación. Así que no te vayas, porque está por venir un consejo que podría cambiar tu vida. En este viaje al lado oscuro de la amabilidad, desde la perspectiva del estoicismo, hemos descubierto cómo en exceso puede convertirse en una trampa, y cómo la autenticidad, la honestidad y el establecimiento de límites son cruciales para mantener nuestro bienestar emocional. El estoicismo nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de equilibrar la amabilidad con la autodisciplina, y cómo esto puede fortalecer nuestras relaciones y aumentar nuestra autoestima. Entonces, ¿cómo puedes aplicar estos consejos en tu vida diaria? Aquí está el consejo estoico más importante. La amabilidad sincera nace de la autenticidad y la compasión, no de complacer a todos constantemente. Como dijo Séneca, nuestra verdadera riqueza es la capacidad de dar sin esperar algo a cambio. No te quedes esperando que las cosas cambien por sí solas. La transformación está a tu alcance, y este canal será tu fuente constante de sabiduría explorando los misterios de la filosofía estoica y desbloqueando el potencial oculto dentro de ti. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. Te dejo con el siguiente video, no te lo pierdas.